Esta mañana. Well, I'd like to bring a message this morning to you that I had the privilege of preaching, I guess about a month or so ago, up in the Tarpon Church, a message on Psalm 150. So if you would turn there, it's a message I've entitled, Praising God, the Lifeblood of True Worship. And so we're going to be looking at this psalm this morning, an incredibly wonderful psalm. Es un salmo precioso y si pueden seguir conmigo en Salmo 150. Leemos, aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabarle en su majestuoso firmamento, alabarle por sus hechos poderosos, alabarle según la excelencia de su grandeza, alabarle con sonido de trompeta, alabarle con arpa y lira, alabarle con pandero y danza, alabarle con instrumentos de cuerda y flauta, alabarle con címbalos sonoros, alabarle con címbalos resonantes, todo lo que respira alabe al Señor, aleluya. Y yo digo amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos das instrucción, Señor, y nos damos cuenta de que tu palabra es para ser estudiado y puesto en nuestros corazones, nuestras mentes, para cambiarnos, Señor, para conformarnos más a la imagen de Jesucristo. Pido que encontremos deleite en tu palabra, que prestemos atención, Señor, a la instrucción que tú nos das, que tú seas honrado y glorificado a través de todo lo que se dice. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, había sido una semana agotadora, era nuevo en el ministerio y esa semana en concreto iba muy retrasado con la preparación de mi sermón. Tenía 2 casos muy serios de consejería que exigían mi atención. Y también el periódico local de ese área me criticaba duramente porque no estaba permitiendo a una mujer predicar en mi iglesia. El sótano de la iglesia se había inundado y me encontraba mal. Esto era en 1993. Yo estaba pastoreando mi primera iglesia en Kinderhook, Michigan. Y antes de todo esto, me habían invitado a asistir a una conferencia de hombres llamado Promise Keepers en Detroit. Ahora no apoyo a los Promise Keepers, pero en aquellos días yo no sabía mucho sobre ellos, o sea que decidí ir. Y en el viaje casi 3 horas hasta Detroit estaba tan cansado que no podía ni mantener los ojos abiertos. Y muchas ocasiones pensé, dar la vuelta, Jack, vete a casa. Pero seguí viajando y llegué tarde al evento. Y se estaba celebrando en el Pontiac Silverdome y al registrarme me dijeron que mi asiento estaba en la zona más alta del estadio y pensé, jolín, genial, ahora tengo que subir todas estas rampas, las escaleras hasta mi asiento. Esto es el final perfecto para la semana perfecta. Pero cuando llegué hasta arriba del todo en el estadio y salí del túnel, todo cambió en un momento, porque verás, cuando salí del túnel vi y miré y vi 75,000 hombres cantando alabanzas a Dios. Yo estaba tan asombrado que me quedé paralizado, no podía ni contener las lágrimas. Y no solo lloré, sino que estaba sollozando. Recuerdo pensar, esto es lo que nos espera en el cielo. Esto es nuestro glorioso final cuando nuestra estancia en la tierra llegue a su fin. En ese momento sentí como que todos los problemas de la semana evaporaron y como si hubiera convertido en gloria. Y te digo esto, hermano, porque como creyentes vivimos en el ya, pero aún no. Lo que quiero decir con eso es que estamos ya experimentando la vida del reino hasta cierto punto. Hemos sido salvos gracias a la sangre del Cordero. Tenemos corazones regenerados y estamos habitados por el Espíritu Santo. Ya no somos esclavos del pecado. Somos liberados para perseguir la rectitud. Y ahora caminamos según el Espíritu y no la carne. Y sin embargo, aún no hemos consumado plenamente nuestra fe. Aún estamos esperando nuestra plena glorificación. Esperamos estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún esperamos ese día en que la fe se convertirá en vista.
Pero aún así, esto es lo que me asombra. Si hay algún aspecto de nuestra vida aquí en la tierra que se asemeja a los santos en gloria, es nuestra alabanza y adoración a Dios. Una de las mayorías alegrías del es que desde el momento en que somos salvos en la tierra y a lo largo de toda la eternidad nos unimos en alabanza y adoración de Dios. Pero a menudo nuestra alabanza y adoración no es como debería, ¿verdad? Como ciudadanos del reino, seguimos viviendo en este reino del mundo. Vemos la corrupción en el gobierno, la cancelación de libertades básicas, el marxismo arraigando, profundizando la división y el odio entre nuestros ciudadanos. Estamos viendo ampliando la acepción cultura de toda perversión sexual imaginable. Y para muchos creyentes esto nos hace pensar cómo deberíamos responder mientras vemos el reino de Dios en el reino de este mundo atacados por todos ángulos. He visto muchos cristianos que se desaniman y retiran al silencio. Otros caen en un estado de catatónico de desesperanza. Algunos viven como si Dios los hubiera abandonado. Hoy hay otros que dudan que realmente tenga Él el control de todas las cosas. Pero hermano, eso es exactamente lo que no deberíamos hacer. O sea, ¿cómo hemos de responder? Estamos llamados a arrepentirnos, a orar, a amar a otros, a crecer en la santificación, representando a Dios. Pero a través de todo, te das cuenta que Dios nos llama a alabarle y a adorarle. La alabanza y la adoración son armas de guerra contra el pecado y la desesperación. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Quieres caminar con más paz, con más alegría, con más esperanza? ¿Quieres ver la verdad, justicia y justicia de Dios desatadas en este mundo? Entonces, alabad a Dios continuamente. Adorar continuamente. Porque la alabanza y la adoración son tanto una actitud como una acción. Alabamos y adoramos a Dios por su grandeza y santidad. Alabamos cada vez que más a Dios a medida que Él se convierte en una prioridad en nuestra vida. Y en ningún lugar de las Escrituras encontramos una alabanza más grande a Dios que en los últimos 5 salmos. Se les conoce como los salmos de aleluya, porque se centran exclusivamente en alabar al Señor. Y en nuestro estudio de hoy, en Salmo 150, vemos el gran final de esta alabanza. Porque el Salmo 150 enfatiza que toda vida debe vivirse en alabanza a Dios, no solo dentro de los muros de la iglesia o durante el culto dominical formal. Más bien debemos alabar a Dios en todos los lugares, con todos los medios. O sea que vamos a ver en Salmo 150 es un llamado a la alabanza continua que resulta en la grandeza y el valor de Dios en todos los aspectos de la vida. O sea, mientras vamos mirando este salmo, vamos a identificar 4 preguntas estratégicas que debemos plantear sobre alabar a Dios. O sea que espero que a mediante vayamos entendamos cómo es la alabanza verdadera, veremos qué es realmente la savia vital de nuestra adoración. O sea, vamos a mirar el texto. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿dónde deberíamos alabar a Dios? ¿Dónde deberíamos alabar a Dios? Vemos la respuesta en el versículo 1. Dice, aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en su majestuoso firmamento. O sea que este último salmo comienza con un fuerte crescendo proclamando alabado sea el Señor. La palabra alabanza en hebreo es aleluya, en griego es aleluya. Y esta palabra alabanza se menciona 13 veces en este salmo tan corto. Aleluya es la transliteración de 2 palabras hebreas, hillel, que es un imperativo o exhortación a la alabanza, y la palabra Yah, que es corto para Yahweh, que es el nombre de Dios. Es una exhortación a alabar a Dios con la adoración apasionada como objeto de nuestra devoción y adoración definitivas. Y como mencioné, como los últimos 5 salmos se centran en alabar a Dios, se les llama los salmos de aleluya. Sabemos, por ejemplo, en el Salmo 146 que los israelitas alaban a Dios por su gracia, su poder.
y su fidelidad a los necesitados. En Salmo 147, los habitantes de Jerusalén alaban a Dios por su reunión, bendición y su seguridad tras su exilio. En el Salmo 148 se dice a todas las criaturas que alaben a Dios como Creador y Redentor. En el Salmo 149 los santos alaban a Dios por haber sido salvos de sus enemigos mientras esperan el juicio final. Y luego en el Salmo 150 ves ese clímax resonante donde el salmista no puede ser silenciado y proclama en voz alta que toda criatura que tiene aliento se dedique a alabar a Dios. O sea, esto nos lleva a dónde Dios debe ser alabado. Y la respuesta es por todas partes. Otra vez, verso 1, aleluya, alabar a Dios en su santuario, alabarle en su majestuoso firmamento. Fijar que primero Dios debe ser alabado en su santuario. Y la traducción aquí es literalmente alabar a Dios en un lugar sagrado. Algunos escritores entienden esto como un santuario celestial o una sala del trono. Y aunque eso puede ser verdad, creo que es mejor mirar esto como siendo directamente al templo judío por los judíos, donde se usaba, porque habla de instrumentos en el verso 3 al 5, o sea que se refiere sin duda a un santuario terrenal, donde el pueblo de Dios se reúne y en contexto se alinea con el llamado de los salmistas de que Dios debe ser alabado en todas partes. Piensa en lo que cantamos en la doxología. Creo que eso es bueno. Alabar a Dios, de quien fluyen todas las bendiciones, alabarle a todas las criaturas aquí abajo, alabarle por encima de vosotros, ejércitos celestiales. O sea, cuando se escribió este salmo, los israelitas adoraban en el segundo templo resurgido de las ruinas del templo de Salomón. Y comparado con el templo de Salomón, era una estructura muy modesta, construida por personas pobres y en dificultades, pero Dios estaba ahí, Dios lo aceptó y eso era suficiente. Hermanos, no tenemos un templo central, pero sí adoramos y alabamos a Dios en nuestras iglesias. Y bajo la nueva alianza, ahora tenemos cuerpos que son el templo del Dios viviente, como dice Pablo en 1 Corintios 6, 19, un templo del Espíritu Santo. Y eso significa que dentro o fuera de la iglesia debemos de alabar a Dios constantemente, siempre. He tenido el privilegio de predicar y alabar en muchas partes del mundo, en muchos diferentes países. He alabado y adorado a Dios en sótanos, en campamentos, en parkings, en todas partes. Y creo que muchos de vosotros habéis tenido experiencias similares. O sea, pero debemos alabarle en todos los aspectos de nuestras vidas. Y eso es algo que Dios manda que debemos de hacer. No solo eso, sino que también debemos de alabarle en todos los aspectos de nuestras vidas. No lo pensamos mucho. Queremos alabarle cuando las cosas van bien, pero no tanto cuando estamos sufriendo. Pero debemos de alabarlo cuando somos bendecidos, convencidos, ayudados, cuando somos guiados, luchando, cuando estamos temerosos e incluso cuando sufrimos. O sea, Mike acaba de dar un testimonio muy bueno sobre la iglesia en Medio Oriente y gracias a Dios por lo que Él está haciendo en una parte del mundo muy difícil. Y debemos de alabarlo en todas circunstancias. Creo que fue bueno mirar lo que dijo Pablo y Silas cuando fueron golpeados y encarcelados en Filipos. Y leemos en Hechos 16:25, dice que estaban orando y cantando himnos de alabanza a Dios. ¿Cuántos de vosotros podéis hacer esto cuando están sufriendo? Darle gracias por todas las circunstancias y por lo que Él provee. Lo alabamos con amor y alegría santa, por nuestra confianza en Cristo, por nuestro triunfo sobre los poderes de las tinieblas, por su palabra, su amor, su misericordia hacia nosotros, por nuestra salvación y por todo su carácter y atributos divinos. Nuestra alabanza no debe ser limitado. Nunca puedes terminar de alabarlo. Nunca. Y escuchar, hermanos,
La alabanza no es un deber, no es una mera práctica litúrgica, es un estilo de vida. Mira, nuestra alabanza fluye porque vemos lo que Él ha hecho por nosotros y la eternidad que nos espera y la salvación que Él nos ha dado. La alabanza fluye desde la esencia misma de nuestros corazones regenerados. Nuestra alabanza no es un deber. Voy a sentarme aquí 10 minutos y voy a alabarle y voy a seguir en mi día. No, lo alabamos siempre. Notar también que el salmista dice que Dios es alabado por su gran extensión. No solo es alabado a Dios por su pueblo peregrino aquí, sino que también es alabado en el santuario celestial de la iglesia triunfante. No sé ustedes, pero eso a mí me da mucho ánimo. Santos redimidos, ángeles, ancianos y bestias alaban al Cordero. Y en el libro de Apocalipsis vemos este santuario superior. Pensar en la visión impresionante de los eventos del Apocalipsis. Esto es lo que John Phillips escribe. Y dice, vemos a los 24 ancianos alabándole con actos de profunda reverencia, arrojando sus coronas doradas ante el mar vidrioso. Vemos a las incontables multitudes del ejército celestial difundiendo su alabanza hasta que los tribunales celestiales suenen. También vemos los espíritus de hombres justos hechos perfectos, aquellos de todo linaje, pueblo, nación y lengua que han sido rescatados, sanados, restaurados, perdonados, uniendo sus voces con los hijos celestiales de la luz. Pensar en esto. O sea, no puedo evitar pensar que si 75,000 hombres cantando en la tierra me puede hacer llorar de la manera en que me hizo llorar, ¿cómo sería en gloria estar con toda la hueste celestial alabando a Dios? ¿Alguna vez has pensado en esto? ¿Esto es algo que anhelas? ¿Cuántos de vosotros tienen amados en el cielo? ¿Esto es algo que te anima sabiendo que están alabando a Dios en el cielo? ¿Que estamos juntos en eso? ¿Esto cambia la forma en que ves la vida? ¿Sabes? Algunos de nosotros tenemos seres queridos que nos están esperando para unirnos con ellos, pero qué increíble que aquí y allá, nosotros y ellos estamos alabando a Dios juntos. Dios debe ser alabado eternamente en todos los lugares, en todo momento. Y es asombroso que el cielo y la tierra son absolutamente uno cuando se trata con la alabanza a Dios. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Habiendo visto dónde alabar a Dios, ahora nos preguntamos por qué debemos alabar a Dios. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Y lo encontramos en el verso 2. Alabarle por sus hechos poderosos, alabarle según la excelencia de su grandeza. Dios debe ser alabado por sus grandes obras y en contexto, las grandes obras de Dios se refieren principalmente a sus actos salvadores, pero, hermanos, también abarca todas las áreas de la obra divina de Dios. Tiene que ver con su creación, su providencia, soberanía, su juicio. Y piensa que cuando yo estaba pensando en esto, pensaba en cómo los israelitas podían relatar las grandes obras de Dios. Abrió el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas escaparan de los egipcios. Utilizó al rey Ciro, un persa, para emitir un decreto que liberara al pueblo judío de su cautiverio. Protegió a la nación de la multitud de enemigos. Los adoptó, les dio los pactos y la ley, los servicios del templo y las promesas de la redención. Y finalmente les dio a Cristo el Mesías, a quien rechazaron trágicamente. Y Dios los liberó una y otra vez. Y mientras leemos algo así, es normal destacarnos o desatarnos de estos y leerlos sin pensar en lo que nos está diciendo. Pero ¿alguna vez has pensado en las grandes obras que Dios está haciendo en tu vida? Si tú eres un cristiano, cada uno de vosotros, Dios ha obrado en vuestras vidas porque sois salvos. Eso es uno. Te salvó de tus pecados, te ha redimido por la sangre del Cordero, y eso no por solo en sí sería suficiente.
Yo estoy dispuesta a sufrir cualquier cosa en el futuro, mientras que yo sé que mi salvación no me lo quitaría nunca. Qué algo tan tremendo. Y escuchar, vengas de donde vengas, pase lo que pase, pase lo que te vaya a pasar, la mayor salvación que jamás conocerás vino a través de la cruz de Dios. Sí que en el centro mismo de nuestra alabanza debemos de estar alabando a Dios por esta obra de redención en nuestros corazones. Pero en cada una de nuestras vidas hay una variedad de manifestaciones de la providencia de Dios en nuestras vidas. ¿A que sí? Vemos evidencias de esta providencia, de cómo Él nos dirige en nuestras vidas. ¿Estás casado? ¿Cuántos están casados aquí? Piensa en cómo Dios te puso en lugar adecuado, en el momento adecuado para conocer a la persona con la que estarías el resto de tu vida. Cuando salí de militar, yo pensé, nunca me casaré, y luego vi a Gail en mi puerta y algo ocurrió. Y aquí estoy, 51 años más tarde, tan feliz que yo vi a Gail ese día. Piensa en cómo Dios podría haberte salvado de enfermedades graves o accidentes o de multitud de otras tragedias. ¿Alguna vez has pensado en cómo Dios te ha salvado más de una vez? Si Él no te estuviera protegiendo, no estarías aquí. Y ni sabemos de las veces. Pienso que una de las cosas que veremos en Gloria es cuántas veces Dios nos salvó de alguna tragedia en nuestras vidas aquí en la tierra. O a lo mejor cómo Dios te ayudó a superar la pérdida de un ser querido que muchos hemos sostenido. O a lo mejor muchos hemos sostenido una enfermedad grave o una prueba. Y piensa en todas las bendiciones inesperadas que hemos recibido. Y para aquellos hay 1,000,000 de cosas más por las que podemos dar gracias a Dios por sus obras. Esto es algo en el que deberíamos meditar más, y estoy convencido de que ni siquiera estamos conscientes de cuántas veces Dios intercedió por nosotros para bendecirnos, protegernos y fortalecernos en diferentes momentos de nuestra vida. O sea que debemos alabar a Dios por sus poderosos actos de redención y en la providencia. O sea, literalmente hay un suministro inagotable de cosas por las que debemos alabar a Dios. Pero mientras vemos en el verso 2, no solo alabamos a Dios por lo que Él ha hecho, o sea, también hemos de alabar a Dios por quién es Él. O sea, escucha, Dios no es nuestro billete, nuestro ticket para la eternidad en el cielo. A mí me enfada cuando oigo cristianos que hablan de Dios como si fuera un billete, un ticket para para entrar en el cielo, nada más para no ir al infierno. Dios es nuestro tesoro. No es un medio para un fin mayor. Él es el fin mayor. Él es lo que estamos persiguiendo. En la redención Dios nos ha traído a sí mismo. Y así que, de nuevo, Dios no es un medio para un fin mayor, sino que su redención es un medio para el fin mayor, que es la comunión consigo mismo. Para eso alabamos a Dios. Así que Dios no existe para llevarte a algún lugar más allá de sí mismo. Él te atrae a sí mismo para venir a Él. El que es el más grande de todos. En y a través de Cristo somos testigos de toda la bondad y gracia, el carácter y atributos de Dios. Y en el cielo, en nuestro estado eterno de plena glorificación, experimentaremos la plenitud del ser, de estar en la presencia del Señor. ¿Sabes? Cuando tú sabes que eso va a ser nuestra eternidad, no podemos tener un día malo, ¿verdad? Yo sé que Steve ha dicho esto muchas veces también. Me encantó su serie que hizo sobre el cielo. Pero yo me pregunto, ¿qué hace que el cielo sea el cielo? El hecho de que Jesús está allí. El hecho de que Jesús está ahí. Nada en el cielo que tengamos o que experimentemos será más grande que estar en la presencia de Dios. Hermano, por eso hay momentos en los que la oración debe dar paso a la alabanza.
Hay momentos en los que necesitamos arrodillarnos, no para pedirle a Dios algo, no para confesarle, sino solamente para alabarle. Abandonarnos por completo y ofrecerle a Él 100% de nuestro corazón, mente y alma. Charles Spurgeon dijo, y bien dicho, dijo, posee una multitud de grandeza y por ello debe ser enormemente alabado. No hay nada pequeño en Dios y no hay nada grande aparte de Él. Siempre debemos tener cuidado de que nuestra adoración y alabanza sean apropiados para la grandeza de Dios. No es pequeño, nuestra adoración y alabanza tampoco deberían ser pequeñas. En el comentario de William Plummer sobre los Salmos, escribe al final de más de 1000 páginas. Él dice, si pudiera encontrar las palabras adecuadas para la alabanza de Dios, les diría, pero no puedo encontrar palabras que hagan justicia plena a quien Él es. Hermano, escucha, Dios es tan grande, es tan inagotablemente digno de nuestra alabanza y en gloria que nunca nos cansaremos de alabarlo. O sea que hemos visto dónde deberíamos alabar a Dios, por qué debemos alabar a Dios. Y la tercera pregunta es cómo deberíamos alabar a Dios. ¿Cómo deberemos alabar a Dios? Leemos esto en versos 3 al 5. Alabarle con sonido de trompeta, alabarle con arpa y lira, alabarle con pandero y danza, alabarle con instrumentos de cuerda y flauta, alabarle con címbalos sonorosos, alabarle con címbalos resonantes. O sea, ¿cómo debemos de alabarlo? Con todo lo que tenemos. Y aquí el salmista nos da todo un catálogo de instrumentos. De hecho, menciona todos los tipos de instrumentos conocidos por la gente de aquella época. Y vemos que esta adoración era tímida ni anémica. Requiere trompetas fuertes, baile. ¡Oh! ¡Ay, no, baile! Y no voy a demostraros el baile. Dice platillos fuertes y platillos resonantes, címbalos resonantes. Algo me dice que no habrías dormido con esta música. Primero es la trompeta. Este instrumento era el shofar, el cuerno curvo del carnero que producía un sonido fuerte, brillante y claro. Se usaba para reunir a la gente, se usaba en tiempos de guerra a veces para reunir a los soldados. En Josué 6:20 leemos que cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, el pueblo gritó con gran gritos y los muros de Jericó se derrumbaron. Nos recuerda la fiesta de las trompetas mencionada en Levíticos 23, diseñada para ser un día de descanso y recuerdo, hoy conocido como Rosh Hashanah, celebrado como el Año Nuevo judío, pero nos recuerda que al sonar la trompeta, Jesús va a volver. La trompeta está diseñada para despertar al durmiente. ¿Alguno aquí, has estado aquí durmiendo y alguien suena una trompeta detrás tuyo? No volverás a dormir. Aclara pensamientos errantes y gana nuestra atención instantánea y total. Y a continuación vemos la arpa y la lira. El arpa era un instrumento conocido específicamente para aportar no solo tonos suaves, sino también sonidos de bajo claros y resonantes. O sea, aquí también tocamos la lira, que es uno de mis favoritos. Fue una precursora de la guitarra. Era un instrumento de cuerda en forma de U que tocaba muy parecida a una guitarra. En la adoración, la lira se usaba para casi toda alabanza, celebraciones, anuncios proféticos. Y se usaba la lira para crear un ambiente espiritual profundo en la adoración. Recordaréis que el rey David era un gran músico. En 1 Samuel 16:23 vemos que tocó para Saúl. Y vemos en 2 Samuel 6:5, David tocó la lira durante una procesión ante el arca de la alianza. Y en el versículo 14 vemos a David bailando con todas sus fuerzas. Tenía que decir eso. Y el siguiente instrumento es el alabar con címbalos sonoros. A lo mejor recordaréis que después de ir por el Mar Rojo,
que Dios abrió para los judíos para salvarles de Egipcio, y tocaron este instrumento como para representar que eran libres. Y todos aquí sabemos que todas las mujeres tocaban y bailaban. Y yo sé que si hubiéramos estado ahí, estaría en Facebook. Luego vemos que habían muchos otros instrumentos que se usaban. La flauta, sí que tenías instrumentos de viento y de cuerda para alabar a Dios. Y no debemos de olvidarnos de la percusión. Por último, leímos sobre platillos fuertes y resonantes. Estaban hechos de latón o de plata. Y esto es el crescendo, el sonido completo de esta orquesta temprana. El sonido de las trompetas es largo y fuerte. Los instrumentos de cuerda aportaban calidez y los timbres están ganando el tiempo y las tuberías añaden profundidad, y finalmente los platillos chocan trayendo tanto la voz como el cuerpo a una adoración y alabanza al Señor. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Pues si la alabanza es el alma de la adoración, y lo es, entonces la música es una de las dimensiones más importantes de la adoración. Ahora, no todos podemos cantar bien. Amén. Y no todos tocamos un instrumento. Pero yo sé que todos estamos emocionados con la música, y la música sin duda es uno de los aspectos más controvertidos de la adoración. Así que vamos a ponernos problemáticos y hablar sobre la música. Oiga, Joel diciendo, no. Yo soy un pastor fanático que ama a la música y sospecho que a todos nos gusta la música, pero os prometo que cada uno en esta sala tiene un gusto o un disgusto por cierta música. Amén. Algunas músicas resuenan contigo y otras no. Por ejemplo, con la canción que yo he escrito, algunos de vosotros podéis pensar, mira, eso ha sido genial, Jack, y a lo mejor otros pensáis, Jack, no escribas más música. Y lo entiendo. Encendemos la radio del coche o nos ponemos los AirPods y vemos música directamente que nos guste. Pero todos estamos afinados de forma diferente. Pero aquí está de lo que tenemos que leer y hablar. Nos cuesta entender que a otras personas no les guste la misma música que a nosotros. Tú estás ahí cantando con toda tu alma y miras a tu amigo y no le gusta nada esa canción y piensas, ¿qué le pasa a este hombre? No lo entendemos. O sea, cuando de verdad amas una canción, es difícil entender cómo otra persona no les puede gustar la música. Y esto ocurre en la iglesia. O sea, durante el culto, déjame ayudarte con esto. O sea, primero vamos a hablar qué no se puede negociar. Nuestra adoración en la música debe ser siempre bíblicamente sólida. Es decir, cantamos buena teología. Y siempre debe ser para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. Y Bruce dijo esta mañana en la escuela dominical, expresando la importancia de teológicamente siendo sólidos en nuestra iglesia, tanto en nuestra predicación como en nuestra música. Hay mucha música que no es apropiada para la iglesia. Nunca debemos mezclar lo secular con lo sagrado. Entonces, ¿qué es negociable? Pues, al igual que los instrumentos de viento, cuerdas, percusión son ilimitados, también es el tipo de música que podemos usar en la adoración. Desde los himnos clásicos hasta canciones viejas, igual bluegrass, elogios contemporáneos y otras canciones espirituales, todos pueden ser usados para la alabanza de Dios siempre y cuando sea para la alabanza y la adoración de Dios y teológicamente sólida. Algunas músicas piden una reflexión suave y silenciosa y meditación. Otra música requiere que cantemos a todo volumen desde las vigas con alegría.
Y ahora, antes de que alguien empiece a tirarme tomates, vamos a considerar esto. No todas las canciones que cantemos en la adoración van a conectar con cada persona íntimamente. Deja que dé un ejemplo. La primera iglesia que yo pastoreé fue una iglesia con solo 60, 70 personas. Y había una señora de 83 años que tocaba el órgano, que solo tocaba el órgano y no teníamos otra persona para tocar música. Y cada domingo durante 5 años ella siempre tocaba Grande es tu fidelidad y siempre lo cantamos. Y es un himno genial, me encanta ese himno. Pero cuando lo has escuchado cada domingo durante 5 años, debo confesar que me encontré pensando, ya basta. Y yo le dije a Joel en Lakeside que si alguna eliges ese himno, puedes hacerlo cuando esté de vacaciones. Pero es un himno muy bueno. O sea, ¿qué haces cuando una canción no te llega a resonar realmente? Esto es lo que haces. Te pones las túnicas de gracia y humildad y miras a tu alrededor. Deja que lo diga de nuevo. Te pones las túnicas de gracia y humildad y miras a tu alrededor. Y esto es lo que vas a ver. Verás que hay otras personas que aman esa canción en particular y están cantando con todo su corazón al Señor. Y vas a ver que a lo mejor tu canción menos favorita puede ser la favorita de esa persona. Y yo espero que cuando te des cuenta de lo significativo que es una canción para otra persona, una canción que no te guste a ti especialmente, que crezcas en generosidad y paciencia hacia esa persona. Amén. Amén. Yo espero que encontrarás una gran alegría al valorar a los demás por encima de ti mismo. Y oro para que también te lleve a alabar a Dios, que te puedas maravillar de cómo Dios ha creado un mundo tan diverso. La iglesia está llena de personas diferentes, pero estamos salvados a través del mismo Salvador. Y mira, hermano, la música nunca debería llevar a la división. Yo me opongo violentamente a quienes insisten egoístamente y de forma estrecha en 2 servicios, uno contemporáneo y otro tradicional. Mira, cuando se trata de música necesitamos hacer espacio y dar gracia. Todos tenemos gustos diferentes, cada uno es diferente. Pero cuando permanecemos unidos, nuestra diversidad de gustos musicales se convierte en un testimonio poderoso, no solo a través de nuestras voces, sino también en nuestras vidas. Así que personas mayores, abrazad los gustos musicales de los jóvenes, mientras ellos entregan su corazón en adoración al Señor. Y jóvenes, abrazad los gustos musicales de los mayores, mientras ellos entregan su corazón en adoración al Señor. Deja que cuando nosotros que estamos cantando deberían memorizar Efesios 4, 2 y 3, donde Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Ahora podría decir más sobre la música, pero no lo haré. O sea, por último, después de ver dónde, por qué y cómo debemos alabar a Dios, vemos quién debe alabar a Dios. Y lo vemos en verso 6. Mirar otra vez, dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Qué crescendo. En el verso 6 es el final orquestral que une todo el Salmo. Y quiero que pienses, ¿dónde deberíamos alabar a Dios? En todas partes. ¿Por qué deberíamos alabar a Dios? Por todo lo que Él ha hecho. ¿Cómo deberíamos alabar a Dios? Con todo. ¿Quién debería alabar a Dios? Todo y todos. Esto lo vemos, lo percibimos en Salmo 148, que lo leo yo esta mañana. Pueden ver en este Salmo la alabanza dado una y otra vez a Dios. Y quiero que sepan lo que yo veo maravilloso. Si vuelven al Salmo 1, empieza diciendo, alabado sea el hombre. Y es la relación de Dios al hombre.
Y cuando llegas al Salmo 150, les alabado sea el Señor, enfatizando la relación del hombre con Dios. Y entre medios, los otros 148 salmos nos llevan a través de conflictos, cargas, misterios, sufrimientos, desánimos, confesiones, alegrías, victorias. Y todo lo que encontramos mientras recorremos este camino de fe a través de esta vida, vemos todo por medio de estos salmos. Y hermano, deja que me vaya con esto. En todas las cosas, regocijaos y alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. No importa lo que la vida te traiga, no importa lo que estés sufriendo, no importa cuáles sean tus circunstancias. Tu final seguro es que algún día estarás entre los santos glorificados en el cielo, alabando a Dios por toda la eternidad. Si eres creyente, eso es nuestro final. Y yo no sé tú, pero yo no sé lo que mañana traerá, pero yo sé lo que la eternidad va a traer. Y prefiero saber lo que viene en la eternidad y no mañana, ¿verdad? Un día entraremos por las puertas del cielo y estaremos en la iglesia triunfantes en nuestro estado plenamente glorificado, dando gloria a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. ¿Cómo no podemos gritar aleluya? La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Pero no podemos parar ahí, porque tenemos que preguntar algunas preguntas difíciles. ¿Cómo responderás al llamado de los salmistas a la alabanza? ¿Estás llevando adoración de todo corazón a Dios? ¿O eres anémico, apático o tibio en tu alabanza a Dios? ¿La adoración y la alabanza son tu estilo de vida o simplemente algo que haces los domingos por la mañana? Escucha, sino arrepentiros y refrescaros. Arrepentiros, hacer que la adoración y la alabanza a Dios sea una búsqueda apasionada de tu vida cada día. Deja que esto sea toda tu existencia, cambiará la forma en la que ves todo. ¿Sabes? Cuando yo estoy enfadado y veo a un cristiano sonriendo, pienso, porque ves que están cambiados. Intentas no ser simpático, pero cuando te sonríen tienes que ser simpático. Pero hay un efecto cuando vemos a otros sonreír, cuando de verdad estamos adorando al Señor desde dentro, la gente lo ve y cambia la forma en que ves todo en la vida. Te permitirá cantar aleluya en todos los lugares, en todo momento y en todas circunstancias, sabiendo que algún día estás destinado a estar con la iglesia triunfante en gloria. Es nuestra oración que siempre y siempre alabemos a Dios, porque sin duda es la savia vital de la verdadera adoración. Vamos a orar. Padre, pedimos que tú nos ayudes a alabarte en todas partes y para siempre y en todas circunstancias. Señor, que tú nos ayudes a alabarte cada día que tú nos des y que, Padre, podamos ver tu bondad, tu provisión y tu grandeza. Da igual dónde estemos y la situación en la que estemos. Señor, que tú nos des la fe y la convicción para poner de lado las circunstancias de este mundo y descansar sobre el saber que vamos a ir al reino de Dios. Y ayúdanos a pensar y ser consolados, que sabiendo que tus promesas nunca cambian, siempre son perfectas. Y Señor, mientras traemos nuestra alabanza a ti, pedimos que tú nos llenes de tu paz y que tú nos llenes con saber que la comunión contigo es perfecta. Padre, pido que tú cojas nuestros corazones, nuestras almas de tal manera que no podamos hacer nada menos que gritar aleluya, que tú seas adorado para siempre y siempre. Y te lo pedimos en tu nombre. Amén.